estamos en el aire. Todas las redes, todas las vías posibles para poder transmitir esta entrevista, esta oportunidad de conocer opiniones, pero también hechos. Raquel Gutiérrez con nosotros. Raquel, qué gusto. Amalia, qué gusto. Permíteme darme quiero también un abrazo. Y yo quiero decirte una cosa antes que empecemos a charlar. Quiero manifestarte mi profundo, enorme respeto. Y mi profundo respeto por la autonomía de tu voz, que yo vengo escuchando intermitentemente, pero desde hace 30 años. Es mucho tiempo, ¿no? Bueno, más allá de diferencias. Eso así es. Es un respeto. Así es. Y Raquel Gutiérrez, a ver, ¿cómo nos conocimos, Raquel? Porque afines políticos no hemos sido. Nos conocemos en una circunstancia penosa. Estabas haciendo una huelga de hambre en la cárcel de Obrajes. Estaba haciendo una huelga de hambre exigiendo que se respetaran un conjunto de derechos que estaban siendo violados. Y Raquel, discrepabas con todo lo que yo había hecho y dicho. De todas maneras, te parabas junto a mí y decías, aquí no se puede tener gente indefinidamente presa. No, definitivamente. Al final de cuentas, la esencia de los derechos humanos, de todos los humanos, yo creo que es el hilo conductor que nos ha llevado a juntarnos otra vez. Yo creo que sí, yo creo que es eso, porque es una especie de ausencia de Estado de Derecho, es una especie de ausencia de vida civil legítima, de vida pública clara. Eso es lo que yo he percibido en esta temporadita que llevo ahora. Si usted no se acuerda de Raquel, bueno, Raquel estaba presa porque había venido de su país natal, México, a nuestro país a impulsar un proceso guerrillero y estaba nada menos que con Felipe Quispe, el Malcu, y con nuestro actual vicepresidente Álvaro García Linera, que impulsaban el ejército guerrillero Tupac Katari. El EGTK. El EGTK. Y Raquel era parte de ese movimiento, pero además era compañera sentimental de Álvaro García Linera. Bueno, eso fue hace muchísimo. 20 años. Eso fue el 92. Años. El 92 caemos presos. Nosotros estuvimos activos en la década de los 80, hace más de 30 años. Y en los 90, el 92, cae presa y está presa durante 5 años, ¿no? Yo quiero abordar ese capítulo, no por tu relación personal, pero por tu relación política. ¿Qué pensaban hacer, Raquel? Hazme el favor. ¿Qué querían hacer? A ver, nosotros llegamos acá cuando estaba comenzando la democracia. Los 80s. Los 80s, principios de los 80s. Y considerábamos, y fuimos aprendiéndolo, que era necesaria una transformación política y social radical. Más allá de la democracia. Más allá de la democracia, porque sentíamos que esa democracia iba a quedar capturada, iba a colapsar. Y con los compañeros aymaras, justamente con Felipe Quispe y con varios otros, con Sabina Choquetilla, que en paz descanse, con otros compañeros y hermanos, ellos nos enseñaron la clave de la sublevación. Ellos trabajaban aprendiendo de la historia de Tupac Katari. Nos decían, no, aquí no tiene que ser como en otros lugares. Aquí tenemos que preparar una sublevación de la población. Y nosotros... ¿Qué es la tradición aymara? Es la tradición aymara. Pero no un aparato guerrillero. Una insurrección, sí. Entonces era todo el tiempo una especie de tensión entre nuestro movimiento y una polémica en nuestro movimiento que en aquellos años podía mantenerse más o menos equilibrada. ¿Sí? Raquel, ¿no hubo una influencia de el movimiento en Chiapas? ¿Y no fue Álvaro que de repente pensó convertirse en el Marcos boliviano, tener ese rol protagónico, mientras los indios ponen, ¿no?, el pecho, la revolución? Bueno, pero él, el vocero de estos indios. Híjole, eso le tendrías que preguntar a él. O sea, eso no se atrevía a decírmelo a mí. O sea,
en aquellos años que yo sí era su pareja, él nunca me lo dijo. Pero ahorita tiene sentido, lo que dices tiene sentido. El zapatismo aparece en el 94. Sí. Y para ese momento ya estamos presos. Y tienes razón en una cosa, es probable que en la manera en la como haya pensado, él en su penal, yo en el mío, yo aprendí mucho del zapatismo. ¿En términos de qué? ¿En qué me fijé del zapatismo? De su capacidad de acuerpar diferencias y de su capacidad de proponerse objetivos específicos. Porque fueron todos esos años de un zapatismo muy potente en México, con luchas masivas que iban estableciendo límites al neoliberalismo. Eso a mí me apantallaba. Y eso era en parte lo que después celebré ayer de la salida de la cárcel. No era la fecha, pero lo celebré, pues, porque... que fue una articulación muy grande de gente que ayudó a que como quiera nos dieran un proceso decente y no tuviéramos que seguir atrapados en aquel proceso. ¿Qué le pasó a él? Hermana, pregúntale. Pero esa clave como que sí tiene sentido. Como que, a ver, el problema es ¿qué le pasa a veces a los varones cuando no saben dónde quedar colocados? Y cómo se buscan un lugar, ¿no? Un lugar para concordar con el tradicional orden masculino dominante. Ese es un poco como yo ahorita en diálogo contigo se me ocurre. Es decir, Álvaro quería ser Marcos. No lo sé. Pero como que es como una especie de versión con corbata, ¿no? Podrías pensarlo un poco ¿De dónde así. saco la pregunta? ¿De alguna versión que la dio el señor vicepresidente que dijo... Volvimos de México influenciados por el movimiento indígena en Chiapas? Es que, espérame, no podemos haber vuelto de México influenciados por eso, porque no había aparecido. O sea, volvimos de México influenciados por la Guerra Civil Centroamericana. Es que estamos hablando de hace demasiados años. Quizá todos los... se mezclaron las fechas, los hechos, jóvenes, en fin. Ya no se acuerdan. Pero es que fíjate, estamos hablando década de los 80. Sí, de 10 años entre una... Década de los 90, zapatismo y salida de la cárcel. Década de los 2000, rebeliones en todo el continente. ¿Y qué estamos teniendo ahora? Esa es, para mí, otra cosa. La pregunta ahora, complicada. ¿Por qué fracasaron, Raquel? ¿Nosotros? Sí. Porque hacer un aparato se nos traslapó. Esa ha sido siempre mi opinión y siempre han discrepado todos. Estar promoviendo una sublevación, que era lo que hacíamos una parte, es diferente de estar armando un aparato guerrillero, que es lo que también hacíamos una parte y no me niego, porque ese caso ya prescribió. Esas dos cosas, ¿no?, entran en contradicción, porque no puede haber una democracia, una participación real. No sería la clave democrática. La clave sería, para mí, ahora te lo diría así, una capacidad de coproducir colectivamente decisión política en muchos formatos, con hacer una estructura jerárquica. Sí, son dos cosas distintas. Entonces no puedes estar haciendo fideo y chicharrón al mismo tiempo. No se puede. No. Entonces eso entró en las organizaciones guerrilleras, estos aparatos militares, como son militares, considera y siempre se consideraron que tienen un jefe y una estructura vertical y donde las mujeres servimos para cualquier otra cosa menos para discutir. Entonces eso va en contra de la idea de debatir las decisiones. Piensa que en la guerrilla de Teoponte mandaron a matar a 2 muchachos porque se comieron una lata de sardina. Una barbaridad. ¿Y por qué los mataron? Porque había que respetar la jerarquía. Exactamente. Y me imagino que en el EGTK intentaron esto también. En el EGTK siempre había esa tensión. Había esa tensión entre los que veníamos con la tradición centroamericana de tratar de organizar estructura y que entonces no sabíamos bien qué hacer con estas cosas y la presión, digamos, de estos comunarios, estos hermanos aymaras que se iban sumando, que iban discutiendo y que iban poniendo otras claves de comportamiento al interior. A Felipe no le ibas a dar órdenes. A Felipe no le ibas a dar. ¿Quién? ¿Quién? O sea, ¿quién? ¿No? ¿Quién? No se le puede. Ahora, Raquel, al final resultaron en un proyecto
acto guerrillero, ¿no? Otros dirán terroristas, en fin. Y para preparar eso hicieron muchos asaltos y se llevaron mucha plata. ¿Quién se quedó con la plata? No lo sé, Amalia. No lo sé. No lo sabes. No lo sé. Era mucha plata, $500,000 a la universidad, no sé, bueno, era un montón de plata. Esa plata, ¿qué? ¿No pedían cuentas? ¿Y dónde está la plata del asalto? Yo creo que eso convendría que les lo preguntaras a la policía boliviana. Es un buen tip que me das. O sea, ¿por qué? Vamos. Bueno, pero no los agarraron con plata. Nunca decomisaron la plata. ¿O sí? ¿Te sonríes? Pregúntale a la policía. Está bien. ¿No benefició particularmente a nadie? Bueno, que eso es lo que dice Felipe, ¿no? Yo siento que ahí Felipe se equivoca y es injusto. Yo siento que es injusto. Está bien. Y siento que hay que preguntar a gente muy oscura que estaba en ese tiempo en la policía. No sé cómo estén ahorita las cosas, pero en ese tiempo había grupos tremendamente oscuros, ¿sí? Y pregúntate, y era parte de lo que era la pelea que teníamos al no permitir que se concluyera el caso. Porque una de las cosas que nosotros decíamos era, a ver, si nosotros hemos hecho todas estas cosas y teníamos todos estos botines, ¿dónde están? O sea, si son tan buenos investigando, a ver, muestren. Pregunta por ahí, porque también por eso no se cerraba el caso, ¿no? O sea, no era la habilidad de nuestros abogados, era también que uno sabía ver la debilidad del otro en el momento de defenderse, porque la acusación estaba muy pesada, hermana. Entonces, muy pesada. Y estábamos justo en el tiempo. Entonces, tú me insinúas, Raquel, que la policía se quedó con el botín. Yo te digo que yo no sé qué pasó. Y que quien nos detuvo, que diga qué había pasado. Porque lo dijo mal, y lo dijo tan mal, que no pudieron juzgarnos. Entonces te digo, averigua por ahí. Ya, está muy bien. Entonces, cuando volvieron de México, Raquel, ¿era 1980? ¿Aquí estaba la dictadura de García Meza? No, ya estaba el Siles Suazo. Allá había... Exacto. Eso es el 83. Es el 83, exactamente. Es el 80 ustedes estuvieron en México todavía. El 80 yo estaba en México y yo no conocía a ningún boliviano en esa temporada. Yo empecé a conocer a los bolivianos en el año 82, que estaban en México, ¿no? Y Álvaro estaba en México para entonces, el 82. Álvaro estaba en México para entonces. ¿Te enamoraste, Raquelita? Me enamoré mucho. Y me desenamoré también, totalmente. ¿Y el amor te trajo acá o la convicción política? Yo creo que las dos, pero yo creo que el orden que pondría es la convicción política y las ganas de pelear. Y tengo una prueba empírica de eso. Que dije, antes de ir a Bolivia, voy a ir a El Salvador. Porque quiero saber si la vida guerrillera me gusta. Y después, si sí, la voy a ir a hacer contigo. Y tuve un problema tremendo en El Salvador. Por eso también teníamos tanta problema. Porque a mí era ya complicadísimo. Porque yo ya venía de otra detención en El Salvador. Entonces, no me puedo negar. Como cualquier mujer. Tienes tu deseo, lanzas tu deseo y también te enamoras y también haces las cosas así y entonces se te confunden y entonces se anidan en ti dolores muy difíciles de desatar. Porque es parte de lo que tú quieres hacer y es parte de lo que haces con el otro. Y aprender a desamarrar eso, pues me ha tomado estos 20 años. Pero es que si te gustaba la vida guerrillera o es que era tu opción política, porque por ahí no te gusta nada. ¿A quién le va a gustar estar ahí en la selva en medio de las picaduras de mosquitos, de la hambruna, de las caminatas de 20 horas? Acá era otro tipo de guerrilla urbana, pero carambas, ¿no? No es que a uno le guste. Bueno, era mi opción política y ahora, a tantos años de distancia, puedo decirlo así. Está bien. Era mi opción política y finalmente era mi ajayu que me llamaba, era mi ímpetu vital. Y a eso encuentras un compañero de lucha. Exacto. Que también está en lo mismo. Donde el amor parece ser más intenso, parece ser
de esas pasiones que surgen de la guerra, ¿no? Pues sí. Te pregunto del 80. O sea que el 80 no lo conocías todavía. No. El 80. ¿Y estudiaba matemática? Sí. Estudiaba, ¿sabe multiplicar? ¿Te consta? Me consta. Pero hasta ahí llega. No, te digo el 80. El 80 estaba en México, Álvaro. Yo no tengo muy claro cuándo había llegado. Porque yo lo conozco en el año 82, Ajá. que ya está en la Escuela de Ciencias, ¿no? En Ya, la Facultad de Ciencias, ya. que se llamaba. ¿Tú ¿no? también estudiabas Yo ahí? estudiaba ahí. Yo estudiaba Ah, matemáticas. se conocieron en la facultad. Exacto. Se conocieron en la facultad. Estudiábamos la misma carrera. Porque el 80 tramita un certificado de servicio militar, ¿no? El 80, cuando aquí había una dictadura terrible, y eso es personal. ¿A quién le importaba tener un certificado de servicio militar? ¿Me entiendes? El 80 no tenía ningún sentido tramitar. Uno tramita esto cuando va a ser candidato, cuando va a postular un cargo público, porque es un requisito legal. Si uno no lo tiene, si uno no hizo el servicio militar, hay que sacar la libreta como de lugar, ¿no? Hay que pagar, hay que hacer, hay que ir, y eso es personalísimo. Entonces la libreta de Álvaro dice que la tramitó el 80. Y esto es una cosa rarísima, ¿no? Por eso te pregunto, el 80... Pero eso sí, esa pregunta sí a mí no me toca. No, pues. no. A mí no me toca. No, pero como testigo, Exacto. te pregunto, tú me dices, no, el 80 yo no lo conocía. Sí, ¿no? no O sea, lo conocía. no sabes si estaba acá, si de allá vino acá, en plena Exacto. dictadura para tramitar una libreta de servicio militar. No. Eso sí no te sé decir. Y dime, ¿por qué dejó la escuela? ¿Tú también dejaste la escuela? Yo dejé la escuela para irme a El Salvador, pero como a mí me deportan y me regresan, Ajá. o sea, y yo sufro mi primera detención allá, y fue muy duro. Entonces yo me quedo un año más, y yo sí acabo las materias. Pero bueno, esa historia a mí también me parece un poquito incómoda. Eso que sea su... O sea, es que eso no me toca, no sé si me explico. Eso Sí, no me toca. absolutamente. Esas son las cosas Absolutamente. de... Bueno, que uno sabe que las otras personas están haciendo cosas que a uno le pueden parecer bien, mal o regular, pero que son de otra gente. Y es otra gente, pues. Era tu marido entonces, Raquel. Bueno, era, pero ya no es. Está bien. Entonces ya En está eso bueno. en eso tienes toda la razón, en toda la razón. El Álvaro de hoy, ¿qué te dice? Híjole. Mira, sí me parece un personaje muy desconocido. Yo procuro mantener, o sea, bueno, no tengo contacto con él hace 10 años. Ninguno, así, ninguno. Un chat, nada. Nada. ¿Se pelearon fuerte Nada. políticamente? No. Sí. Pero nos peleamos. Más bien, yo decidí establecer un límite. Porque si no, me resultaba muy difícil. ¿Sí me explico? O sea, seguíamos manteniendo cierta discusión política y cierta mirada, etcétera, durante unos años cuando ya está este proceso de cambio, 2006, 2007, 2008. Son los 3 años que yo sí vengo, y vengo bastante, y veo a todos los compañeros. Yo tengo la mitad del corazón acá, entonces, porque fueron 17 años, pero ¿qué años? Entonces, puedo vivir en otro lado, pero aquí conozco, pues, siento, quiero. Entonces, en el 2008, en el momento en el que estaba preparándose una manera de pactar la Constitución, es lo que yo leía, Sí. y de pactar una Constitución que se había elaborado a partir de una constituyente, donde se había establecido un mecanismo de elección que había revivido y lanzado tanques de oxígeno al sistema de partidos que estaba colapsado y a la derecha que estaba colapsada. Cuando se estaba transando en el Parlamento. Cuando se estaba transando no sé dónde, porque yo donde estaba era en el llano tratando de entender. Pero cuando fue muy claro que ahí había una transacción, ahí yo dije, listo, esto Se acabó. es inadmisible. Esto para mí es inadmisible. Y entonces me quedé en México.
Me quedé en México y seguí haciendo mis cosas, seguí trabajando en la universidad, seguí haciendo mis esfuerzos analíticos y seguí formando gente joven que pudiera entender la historia de una manera que yo creo que es interesante que sea ahora voy a México. Puesta en el Raquel, tapete. ¿cómo saliste de Bolivia? Tú estabas presa. Sí. Pues me fui. Y apareciste en México. Aparecí en México después de una cosa que ya era muy tremenda. Mira, teníamos ese proceso del que yo venía a celebrar que nunca acababa. Entonces, después, la ley Blattman, ¿te acuerdas? Aquellas leyes Blattman contra la retardación de justicia. Sí. La ley Blattman decía, si al año no han podido acabar el juicio, entonces tiene que prescribir. No importa qué delito, porque tiene que haber leyes para cómo funciona el Estado. Estábamos en un modelito neoliberal de reconstrucción de garantías mínimas e inscribirlas en el Estado. Estaba bueno. Entonces, al año yo solicito la prescripción, gano la prescripción en la Corte de Distrito de La Paz y se inventa un recurso de casación que no decía la ley, pero dicen, vamos a mandarlo a Sucre para ver si este proceso sí prescribe. Porque ¿qué era lo que yo quería? Yo quería que prescribiera el proceso, porque me encontraba en una situación de exilio al revés. No es que no pudiera ir a mi país, es que no podía salir del donde estaba. Pero llevaba 10 años, o sea, había podido ir con un drama judicial, con permisos muy chiquititos, había podido ir momentos. Pero 10 años de no poder ir a México, estar un poco con mi familia, sentir el pulso a mi país, etc. No, claro, la añoranza, y además estabas presa, tenías que salir. O sea, había salido, pero estábamos arraigados, ¿sí? Entonces, yo hago todo esto, trato de que sea la prescripción, gano la prescripción, me inventan una ley, y no estoy diciendo, y se van a Sucre para dilatar. No, y se van a Sucre y me la revocan. Y yo, cuando me voy a Sucre y trato de averiguar qué están diciendo, ya sabíamos manejar muy bien lo judicial, sabemos que el actuario ya sabe qué cosa está diciendo el otro, y me dice el actuario, te lo van a echar para atrás. Y yo digo, ahorita mi caso está prescrito, ahorita yo me puedo ir, porque hoy mi caso está prescrito. Aunque no hayan levantado el arraigo, es decir, falta el formalismo, pero ahorita la ley me ampara y me voy a Argentina. ¿Por tierra te fuiste? Por tierra me voy, claro, porque ¿Y de ahí te fuiste? Y de ahí me fui. Y ahí llego a México y digo este argumento y hay una demanda de justicia donde esta cuestión también está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque, fíjate, para que se garantizara la prescripción hacen una chanchada que es otra vez quitarla y otra vez revocarla. No, claro, fue una maniobra judicial para no cumplir la ley. Para no cumplir la ley, como parece estar pasando. Yo te tengo que confesar que yo celebré mucho que tú hubieras ido. Yo celebré mucho. Qué gran Raquel, apareciste en México. Apareció en México diciendo No, hola. porque si no te ibas a podrir aquí, ¿no? Estaba muy duro. ¿Cómo es estar 5 años en la cárcel? Ahora tengo a la que era dirigente de las mujeres policías, Guadalupe Cárdenas, porque lo insultó a un policía. Está procesada por sedición, le quieren dar 30 años de cárcel y hasta año y medio no hay forma de que le den por lo menos arresto domiciliario, porque no hizo nada. Bueno, ¿cómo es estar en obraje 5 años? Es duro. Pero más que estar mismo, que lo que sea duro, tú leías, esa trabajabas. incertidumbre de no saber qué va a pasar. Yo hacía de todo. O sea, yo leía mucho, yo escribía mucho, hacía 1000 huelgas, me dedicaba a organizar huelgas de todo. Pero también, por ejemplo, hacía traducciones. Trabajaba haciendo traducciones del inglés al español o así. De cosas, porque había gente que me daba trabajo, pues, ¿no? Entonces trabajabas un rato, en fin, es un lugar incómodo, es un lugar cansado, en fin, pero también es un lugar donde aprendes mucho del país, es un lugar donde ves parte de
no sé, ves la miseria humana, pero también ves la grandeza humana. Y tú la has visto, Amalia, porque tú, por ejemplo, viniste a cubrir aquel motín que hicimos las mujeres de Obrajes protegiendo a Vilma Plata y que nos pegaron como locas. Sí. Y tú llegaste con tu cámara y te enseñábamos los moretes que nos habían dejado, esa horda loca que había ido. Es decir, esa fuerza de las mujeres también, ahí la aprendí. Y me costó mucho trabajo, fíjate, me costó mucho trabajo realmente creer en esa fuerza. Soy una feminista tardía, digámoslo así. Eso le digo a María Galindo, con quien he estado estos días, que te mandaba muchos saludos. No te estás refugiando en el feminismo, lo cual es absolutamente lícito por el fracaso de la izquierda. Y voy al tema político. Vas. Yo no... Pues si es refugio y qué bueno que haya. Qué bueno que haya. Y yo siento... Bueno, yo me estoy desenganchando de una manera de izquierda. Y sí le creo a la pregunta que hacen los compañeros indianistas y tupac-cataristas, que no los he podido ver ahora con más tiempo, pero he sabido sus cositas, que todo el tiempo están preguntando si la diferencia izquierda-derecha sigue vigente. Y si no tenemos ya que estar empezando a producir otra diferencia política que nos permita airear la manera en la que está ocurriendo en el mundo, ni siquiera solo acá. Sí. Porque pareciera ser que esta como pinza, derecha-izquierda, está bloqueando creaciones, posibilidades, voces diferentes. Y está recomponiendo en diferente manera estos formatos autoritarios que tú estabas describiendo de las organizaciones de izquierda. Porque las organizaciones de izquierda y las organizaciones verticales así son clonadas del Estado. Son clonadas de la organización estatal. La organización estatal te va a decir, bueno, pero vamos a tener nuestro separación de poderes, te dice el Estado liberal, y aquí un lugar para deliberar, el Parlamento. Pero ¿qué pasa si todos los parlamentarios entendemos y logramos una manera de controlarlos? Pues eso es México. Sí, eso es México. Y eso no sé si sea Bolivia, te pregunto a vos, pero parece que se parece. No, claro, o es maletinazo, o es amenaza, o es disciplina partidaria, ¿no? Raquel, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dame una explicación. Hace una década triunfaba los llamados gobiernos de izquierda con todos los matices, un obispo en el Paraguay, un indígena en Bolivia, una mujer en la Argentina, un militar en Venezuela, en fin, cargados, depositarios de tanta esperanza. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí transformamos, ahora damos vuelta a la tortilla. 10 años después salen todos enmanillados. Explícame. A ver, te cambio la pregunta, nomás te la desplazo. Tú estás viendo el momento en el que consagramos a los gobernantes, pero ve el momento de lo que todos y todas estábamos haciendo. Desde la época de la Guerra del Agua, que yo todavía estaba acá, cuando comenzó la Guerra del Agua, cuando comenzaron los bloqueos campesinos y aymaras en toda la parte altiplánica, hubo una especie de momento de emergencia radical intransigente de capacidades políticas distintas que establecían inicialmente vetos sociales, que decían no a la privatización del agua, no a la venta del gas por Chile, de esa manera, no al tal, y que eso iba dando fuerza, y que eso iba acotando la capacidad de mandar de los que mandaban entonces. Esa fuerza era nuestra, Amalia. Entonces, la pregunta que a mí me gusta hacerme es ¿cómo nos dejamos expropiar esa fuerza? ¿Sí me explico? Porque podemos hablar de lo malos que son, tanto como queramos. Pero la pura verdad, ese discurso se vuelve muy aburrido, se vuelve muy cansado y te amarga, porque te deja aquí. Y entonces estás buscando una vez más, y esto más es. Y esto más también es. Yo le cambio la pregunta. A ver, si fuimos fuertes nosotros, nosotras, ¿cómo
permitimos y cómo ocurrió la expropiación de la capacidad que tuvimos. Vamos a analizarlo. Porque eso nos regresa a la pregunta a nosotros, Amalia. No tiene que ver con liderazgo, Raquel. Tiene que ver con liderazgos, tiene que ver con construcción de Estado, tiene que ver con bloqueo de cosas, tiene que ver con acoso laboral y sexual, y etcétera. Tiene que ver con muchas cosas. Mira, porque... Pero ¿lo hacemos solo como denuncia o lo hacemos como aprendizaje? Bueno, aquí está un poco la profesora hablándole a la periodista. Hay que hacer las dos cosas, pero hay que hacer las dos cosas. ¿Sí me explico? No, me estás haciendo pensar, porque, mira, cuando se tumbó a Sánchez de Lozada, que fue una insurrección, los que heredaron, los que asumieron el poder, pero esto ocurre en todas las revoluciones, no es una novedad, no participaron en la movilización. De acuerdo. No participaron en nada, no pusieron el pecho, no pusieron, ni lloraron, ¿no? Pero son los que heredan. Exacto. Pero eso ocurrió. Más atrás, eso las ocurrió. 4 mujeres mineras de la huelga de hambre, Domitila Chungara Sí. y las otras, hace 40 años. Su huelga de hambre hace caer a Banzer. Y después vienen unos gobiernos militares y se abre la democracia. ¿Y qué pasó con ellas? ¿Y qué pasó con esa energía de aquella clase obrera que tenía tanta independencia? ¿Qué pasó? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es entender cómo nosotros hipotecamos nuestra fuerza en otros. Ese es mi problema, teórico y práctico. Y no tengo respuestas, está pero, bien, pero está así bien. le voy averiguando. Se abre ahí esa interrogante. Que el por del hora dirá fácilmente tiene que ver con la carencia de un partido revolucionario, ¿no? Bueno, pero lo otro no te sorprende, al margen, no te sorprende que Lula, ¿no? Este gran dirigente metalúrgico, hecho a fuego en las huelgas, resulta que había recibido coimas, es decir, uno ve el Lavallato y uno no puede creer, y el discurso de Cristina, y se ven los maletines, y bueno, aquí todavía no hemos descubierto la plata porque nadie la quiere descubrir, ¿no? Pero que donde tú tocas hay corrupción. ¿Cómo en 10 años tan rápido? Pues este ya es asombroso. Y así estamos. Bueno, entonces lo asumimos y entonces lo entendemos. Y entonces nos desplazamos del lugar. Y es muy importante seguir diciendo y seguir nombrando las cosas así, ¿sí? Porque es horrible ver a dirigentes sociales y a dirigentes políticos de gran envergadura siendo cercados por un conjunto de denuncias de cosas que hicieron. Y entonces que se hagan cargo. Que se hagan cargo ellos, los que lo hicieron. O sea, no somos nosotros, no es nuestra voz, no es nuestra voz que señala la que debe silenciarse. Son ellos los que deben de dar explicaciones. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero, bueno, no es estoy moviendo la pregunta porque siento que la clave corrupción, únicamente, y el documentar ampliamente el conjunto de errores que cada quien hace, ¿qué tanto nos informa de lo complacientes que hemos sido nosotros? O sea, nosotros como sociedad. Es decir, ¿qué hicimos las organizaciones sociales? Y por eso, el saludo que vine y te hice, no era de boca para afuera, no era así. Poca gente acepta ser perseguida, ser golpeada, y sigue ahí poniendo la cara, y sigue allí diciendo lo que cree. Y eso haces tú. Sí, y eso haces tú. En una dimensión, hay ejemplos aún más notables, como la fiscal general de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Ahí jugándose el pellejo, el todo por el todo. Raquel, no estamos todos terminando en el México corrupto, corporativista, del que pensábamos no íbamos a llegar nunca. Yo es que eso es un poco lo que siento. Y es al México de esta parte, fíjate, yo traía una idea equivocada.
de que en Bolivia estaba habiendo una construcción seria de Estado-Nación. Ajá. O sea, había parte de la propaganda gubernamental que no lograba discernir con claridad estando fuera. Porque México una temporada construyó grandes espacios públicos, es decir, construyó espacio público realmente. Pero aquí ahora lo que veo es que se parece al México de, como diría Zabaleta, de la mediación prebendal, o como decimos en México, ¿no?, del patrimonialismo clientelar. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que a partir de la estructura partidaria vertical eterna, en México se llama Partido Revolucionario Institucional, Que acaba de ganar. que acaba de volver a ganar, Que me vas a explicar por qué, pero no pierdas la idea. en el Estado de México, controlas espacio público, empresas públicas, riqueza pública, de modo patrimonialista, es decir, a partir de vínculos hacia arriba, determinadas figuras pueden establecer esos lugares públicos como su patrimonio. Se Entonces, adueñan. Se adueñan. Se adueñan. Se adueñan. Por eso, como decimos en México nosotros, es que es lo público ausente, porque es un público vaciado. Es un público que en realidad Que ni ya no deja, ya no es como público. privado. Claro. Aunque lo haya privatizado otra entidad que se presenta como pública, que es un partido político, que tiene que cumplir unas reglas y tal. Pero es un modo de operar, es un modo de construir mando, que se basa en el tutelaje. Es decir, en establecer una prerrogativa de autorizar centralmente hasta arriba, en la cúspide del mando, y de ahí una cascada de autorizaciones. Y entonces, ¿cómo se establece la relación entre las personas? Yo te autorizo a ti, que eres mi subordinado, y para abajo y para abajo. Y entonces, todo el tiempo yo te invalido o yo te controlo, pues. Pero es una cosa que se parece mucho a aspectos del régimen colonial, ni siquiera republicano, colonial. Es parte, como dice la Silvia Rivera, de la salida inauténtica, de la solución inauténtica de la herida colonial, que lo único que te hace es que te hace parecer al colonizador. Y entonces, en su modo de operar, todo lo que aprendiste lo vuelcas ahora, porque es tu manera de establecer el modo de mandar. Entonces así se manda en México. Es tremendo. Es un modo de mandar y un modo de enriquecerse, ¿verdad? Exactamente. Y no dejas el poder nunca porque el poder es tuyo. La empresa es tuya. Bueno, cuando usas el canal estatal para pasar tus partiditos de fútbol de barrio, ya es lo último, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? Porque crees que el Canal 7 es tuyo, y porque crees que el Estado es tuyo, y porque crees que los que lo ven son tus súbditos, claro, que van a estar felices de verte pateando la pelota. Patrimonialismo. Eso es patrimonialismo. Eso es patrimonialismo, esa es la clave patrimonial. Crees que eso es tuyo, y que tú mandas, y que tú te mandas solo, que eso es lo peor de todo. Bueno, eso es cualquier cosa, pero no es democracia. Pues eso no es república. Eso no Ni es república. siquiera llega a república. No llega a república. Entonces, eso no es república. Por eso, res pública y público ausente y público secuestrado y mando simulado, etc. Eso es México. Así le sabemos. México es la gran tradición mexicana de construir mando, y es ahora la cuestión de que se sigue mandando así, pese a que esa vocación de inclusión en un marco estatal, a partir de que todos integramos una sola nación. En México no somos plurinacionales, somos uninacionales y todos somos mexicanos. Ese era el discurso, hasta que los zapatistas dicen, a ver, los indios queremos ser mexicanos, pero no de segunda, ¿no? ¿Y en qué terminó lo de Chiapas? Espera, un paréntesis. ¿En qué terminó eso? Lo de Chiapas... ¿Agonizó? No. ¿Agonizó? No. ¿Se fue? Mira, lo de Chiapas... ¿El tiempo se lo llevó? No, lo de Chiapas ha sido una cosa muy interesante. A mí me parece. Es una esperanza no a copiar, de ninguna manera, pero es una experiencia de dignidad, de perseverancia, de resistencia, de lucha. Porque ¿qué hicieron cuando en el año 2001 mismo hubo una imposibilidad de transformar el Estado con la fuerza social? Lo que hicieron fue retirarse a su lugar y construir un territorio donde han estado
más de 15 años construyendo autogobierno. Y está muy interesante, Amalia. Es el único movimiento que yo he visto que ha logrado hacer un recambio generacional de cuadros políticos, porque cuando ellos se han vuelto a abrir, ¿quiénes se presentan en la escena? ¿Quiénes están dirigiendo? Los otros están desde atrás, están bastante más humildes. Y tú ves a un conjunto de hombres y mujeres, porque además todo el tiempo hacen la trenza hombre-mujer, hombre-mujer, y la voz va así, explicando las cosas, diciendo, etcétera, en fin. Y allí están construyendo una economía y tratando de construir un pequeño esquema de gobierno. El Estado no ha podido acabar con ellos. No ha podido y ha tratado. Y los tiene muy apergollados, pero no ha podido. Pero ellos tampoco han podido expandirse. Ellos tampoco han podido expandirse, excepto que en términos políticos ellos siempre están tratando de convocar a salir de allí. Y ahora tienen una estrategia complicadísima, a mi juicio, pero interesante, que es que, como va a haber elecciones el año que entra, nombraron a una mujer indígena y van a armar una campaña. Y yo no entiendo muy bien cómo la van a hacer en medio de ese desastre violento que es México también, ¿no? Pero ese es ahorita lo que ellos están diciendo. Es decir, es una fuerza que no ha quedado aplastada y que ha tenido una capacidad de permanecer de alguna manera fiel a sí misma. Y nadie se ha enriquecido allí y han puesto trabajo y hay algo construido. Ellos han hecho eso. Sí. No logran hacer otra cosa. Si logran, esa es otra discusión. No hay que copiar, pero hay que ver. Y yo sí siento un profundo respeto por el zapatismo, pues, un profundo Raquel, respeto. ¿por qué la izquierda no cuaja en México a pesar de la injusticia, a pesar de todo? De todo lo que tú has descrito. ¿Por qué no cuaja la izquierda? Bueno, López Obrador, que no sé si es izquierda, es la versión de Lula, de Evo, Exacto. en fin. Estuvo arañando el poder, dicen que le hicieron fraude y que lo dejaron al margen. Bueno, pero ahí quedó, parece. Pues ahí quedó y volvió a intentar y volvió a perder y ahora ahí va de vuelta. Así está, ahí estamos repitiendo la cosa. Pero bueno, hay ciertas voces en México que, sobre todo con las elecciones del Estado de México, el Estado de México es el estado que circunda el Distrito Federal. Y es el estado que más votantes da y es el estado donde hay una... Es uno de los estados más ricos de México, ¿no? De los 3 o 4 más ricos. O sea, ahí se dice en México, es una conseja, que quien gana en el Estado de México gana va a ganar en en el país. Exacto. Entonces era muy importante esta elección y la volvieron a perder. Y la volvieron a perder porque ya saben cómo se gana elecciones. O sea, y se gana conteniendo, y se gana controlando, y se gana comprando, y se gana poniendo cortes electorales ad hoc, y se gana haciendo programas de conteo de gas de los votos, esto PREP se llama en México, el provisional, el conteo provisional amañadón. En fin, bueno, ya hay un know-how. Sí, ya hay un know-how. Entonces, pero es posible, Raquel, que ahora que la izquierda latinoamericana, pongámosle ese título para decirle de algún modo, está de salida, ¿no? Eso hubiera afectado la votación en México. Es decir, seguramente dijeron, mira, estos quieren llevarnos a Venezuela, eso cala. No estoy totalmente segura. O sea, es decir, no va a ganar. Es que mira, la izquierda en México cuando en América Latina ya está de salida. Pero esa no era tanto la discusión en México. Ah, no. En México fue cómo... Es que México está muy duro, Amalia. O sea, tenemos 82,000 asesinados en los últimos 10 años. Tenemos del orden de 30,000 desaparecidos en los últimos 10 años. O sea, México sí está muy duro, de veras, ¿no? Y en México, esto que yo he venido hablando estos días también, porque lo siento, o sea, acá en México ya hablamos de una pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato, una antropóloga gaucha, ¿no? Pero antes de eso hay una pedagogía del miedo. Hay empezarte a fracturar, empezarte a hacer tener temor, empezarte... No, bueno, si te cortan la cabeza... Todos los episodios, exacto. Cada rato matan a alguien. Es muy grave. Pero entonces, ¿eso es el Estado o es el narcotráfico un Estado paralelo? Híjole, mira, lo que yo creo que es que es una especie de contubernio entre segmentos del Estado
con segmentos de este negocio tan absolutamente redituable que es el negocio del trasiego de estupefacientes y de la venta de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, la cosa es que tú tienes una especie de cosas como superpuestas. Es el Estado. Los narcos se compran al gobernador, los narcos se compran a los concejales. Los narcos compran. Y si no los compran, los matan. Y si no los, o sea, plata o plomo. O sea, negocio contigo o con tu viuda. Esa es así un poquito la clave, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya son grandes ligas, ¿sí? Te digo, la discusión no es tanto si Venezuela o si no Venezuela en México, es cómo salimos de esta cosa y cómo se ha ido construyendo este aparato de control asesino ya. O sea, ya no solo brutal, sino ya también donde tu vida está en peligro en cualquier momento, ¿no? O sea, y donde te tienes que estar moviendo con una cautela enorme y donde todo el tiempo mides la palabra y en fin, donde aprendes a tener miedo, ¿no? Y es bien con justa feo, razón, ¿no? Es muy duro. Es decir, un aparato político vertical, que era el prebendalismo, todos los defectos de la democracia amañada que tomó cuerpo con el PRI, ¿no? Exacto. Combinado ahora con una mafia del narcotráfico, con armas, con fosas comunes, con un destropicio, a ver. Imagínate unas elecciones tan amañadas y todo lo que conocemos también aquí del control. Pero 2 escenas más. En frente de uno de los sedes de estos de López Obrador, en la madrugadita, tirados cerdos destazados. Así, como para este mensaje violento si tú subes, ahí sí vas a terminar. Entonces, esa parte. Y varios operadores del mismo partido que estaban en las zonas donde iban a tener más votación, levantados, que esa es la palabra en México, ¿no? Levantados. A no sé quién lo levantaron. ¿Quién lo levantó? Pues nunca sabes. O sea, esta especie de... Levantar quiere decir matar. Quiere decir secuestrar. Secuestrar, retener, y a veces los levantados aparecen. Y a veces no. A veces no. Entonces ya pasan a desaparecido o pasan a asesinado. Pero inicialmente te levantan, ¿no? ¿Te levanta quién? Pues una especie de fuerza del mal que no logras entender quiénes son. El caso brutal de Ayotzinapa mostró quiénes son. Es de sicarios de los 43. Ay, porque ese momento fue una radiografía. Son grupos armados de sicarios ligados a negocios ilegales, junto con policías municipales, no toda el alcalde, la mujer del alcalde, el de seguridad pública, en fin. Entonces es una superposición. No es que esté todo el gobierno secuestrado, es que está todo perforado y todo imbricado, ¿sí me explico? Y eso ha llegado al gobierno central, ha llegado al presidente y a sus ministros. De repente se ven como momentos en los que eso se hace más o menos claro, ¿no? Porque esto parecería que es en provincia, que parecería que es en las zonas donde opera el narco, pero no en el gobierno central. Yo creo que hay diferentes maneras en las que esto escala. Se ve y se ha estudiado con más claridad justamente así a nivel territorial de base. Pero claramente eso no puede estar operando así si no hay hilván para arriba, ¿sí? Hilván para arriba. Pero ese hilván para arriba es casi imposible de indagar. Esa otra cantidad de colegas tuyos muertos, o sea, Miroslava de Chihuahua, que la mataron hace muy poquito, estaba justo estudiando cómo se hilaba un desplazamiento territorial muy violento para arriba. Pómbale. Y el otro periodista, Vélez, ¿no? que estaba también tratando de entender, tras la captura de un capo grande, cómo se estaba recomponiendo y qué eran los mensajes que se estaban mandando. Tómala. O sea, no está trivial, Amalia. Entonces también uno aprende también a hilar como muy en detalle del lo que quieren los otros. Y es una experiencia que nos toca en directo.
Raquel, porque acá opera el narcotráfico y todos nos hacemos los locos y pues la hoja santa y sagrada deriva en estas cosas, ¿no? Y entonces... Exacto. O sea, yo de veras es de cuidado, ¿no? Es de cuidado. El problema, o sea, parecerse a Venezuela sería lo de menos. Sería duro, pero parecerse a México. Es peor. Y hay como que algunos elementos hacia. Entonces, el problema sí está muy complicado, hermana. Eso, así lo veo yo. Y confío en el pueblo boliviano, como siempre. Que algo sabrán hacer. Bueno. Raquel Gutiérrez, gracias por esta hora. Muchas gracias a ti, y bueno. Y a todos los que nos han seguido, esta entrevista la vamos a subir al YouTube para que se la pueda ver pues las veces que uno quiera y en el tiempo que uno pueda. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti y que te vaya muy bien. Sí, eso esperamos, a ti también. Sigue. Y quédate acá un tiempo, creo que podrías darnos muchas luces Su sitio, de estas amaliapandocabildeo.com